Mateo 15 nos hace recuerdo de las funciones del intestino. El Señor Jesucristo enseña, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Refiriéndose pues al tracto digestivo. Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esta enseñanza y esta reprensión la daba el Señor Jesucristo, puesto que las personas judaizantes y legalistas pensaban que el comer con las manos sucias, pues contaminaba el alma y el espíritu, nada más alejado de la verdad, simplemente se trataba de una norma de higiene que hasta el día de hoy la seguimos, lavarnos las manos antes de tocar los alimentos. Pero lo interesante y lo importante es que todo lo que llega a la boca, pues es digerido y los desechos son eliminados hacia la letrina, pero lo que sale de nuestra boca realmente depende de lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestros sentimientos. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Somos de la carrera de medicina, nuestra cátedra es anatomía humana. Y vamos a ver el tema de intestinos delgado y grueso, fraccionándolo en yeyuno ilio y en intestino grueso. El que habla es el doctor José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía, especialista en anestesiología y psicopedagogía y actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. El tubo digestivo, pues hemos visto que está comprendido desde la boca hasta el ano y hemos estudiado los diferentes segmentos, comenzando en la boca, siguiendo por la faringe, continuando en el esófago, en sus diferentes porciones cervical, torácica y abdominal, el estómago, que es una dilatación. Hemos pasado al estudio del intestino delgado, donde hemos comenzado a estudiar la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. El duodeno, que es la parte fija del intestino delgado, y hoy por hoy nos toca pues ver cuáles son las características anatómicas del yeyuno ileón. El yeyuno ileón es la siguiente porción del intestino delgado y pues se encuentra centralizado en anatomía de superficie en el mesogastrio, algo en el flanco izquierdo, en la fosa ilíaca izquierda y en el hipogastrio. Entonces, en esas diferentes regiones, nosotros encontraremos a las asas intestinales delgadas del yeyuno ileum. Pues el yeyuno ileum comienza en el ángulo duodeno yeyunal, donde termina el duodeno. Se distribuye por medio de una serie de repliegues que son conocidas con el nombre de asas intestinales y termina en la unión con el intestino grueso a nivel del colon ascendente. Por estas razones que este ángulo tranquilamente puede llamarse ángulo iliocólico. Sin embargo, clásicamente se lo denomina ángulo iliocecal. Sin embargo, sabemos que el ciego es una parte no funcionante prácticamente del tránsito intestinal, ¿sí? Si bien tiene peristaltismo y tiene todas las características del intestino, pues el alimento pasa del ilion terminal a el intestino grueso y continúa con su tránsito en dirección distal. Debemos recordar también que a nivel del ángulo duodeno yeyunal, pues este ángulo está sujetado y sostenido por un músculo y en ocasiones puede ser solo un ligamento dependiente del pilar derecho del diafragma, que es conocido con el nombre de músculo o ligamento duodeno yeyunal, y por haber sido descrito por un autor apellidado Treitz, es el músculo de Treitz que se inserta en el ángulo de Treitz. Ahí tenemos pues una imagen gráfica de la
anatomía de superficie del intestino grueso y del intestino delgado. Tenemos al intestino grueso formando lo que se ha venido a llamar comúnmente el marco colónico, y en el centro de este marco colónico tenemos las asas intestinales delgadas, que en la parte izquierda y superior están superpuestas, como se ve en este esquema, y en la parte inferior derecha, cerca a su culminación, están yuxtapuestas, es decir, que están una al lado de otra. El yeyuno y león, como hemos mencionado, se encuentra rodeado por el marco colónico. Podríamos decir que el colon descendente en realidad está detrás de toda esta masa del yeyuno y león, y es un órgano inframesocólico. Se encuentra en la cavidad inframesocólica. Sabemos muy bien que la cavidad abdominal, desde el punto de vista quirúrgico, está dividido por el mesocolon transverso en una parte superior o supramesocólica y una parte inferior o inframesocólica. Ahí tenemos el yeyuno ileón, en el cual se describen 15 a 16 incurvaciones llamadas asas intestinales, 15 a 16 asas intestinales. Esta es una imagen de un atlas de Adams, y esta es una imagen de una disección de también un atlas de McGraw-Hill. Entonces vean ustedes cómo nos muestran una serie de pliegues y nos muestra su medio de fijación, que es el mesenterio. Aquí también esto está representando al mesenterio, y ahí están las asas intestinales, que como veremos van a ser aproximadamente 6,5 metros de longitud. El intestino tiene caras y bordes, tiene una cara derecha y una cara izquierda, un borde mesentérico, que es donde esta prolongación del epiplón, que es el mesenterio, se continúa con las dos caras del intestino, y un borde antimesentérico que está dirigido hacia la pared abdominal anterior. Este borde antimesentérico también se conoce con el nombre de borde libre del intestino. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre lo que es el yeyuno y lo que es el ileón, ¿no? En primer lugar, la proporción del yeyuno es 2/5 partes de todo el yeyuno y león, y el ileón está formado por 3/5 partes. El color del yeyuno, como dice aquí, es un rojo oscuro, el ilion rosa pálido. El calibre es algo mayor en el yeyuno, 2 a 4 centímetros, en el ilion 2 a 3 centímetros. En Zubier dice pues que comienza con un calibre de 3 y termina con un calibre de 2. La pared del yeyuno es gruesa y pesada, en cambio, todo lo contrario ocurre con el ilion, que tiene una pared fina y delgada. La vascularización es mayor, como vamos a ver en un esquema. Cuenta con vasos largos, tiene menos arcos arteriales, sin embargo, tiene mejor vascularización que el ilion, donde la vascularización es menor. Los vasos rectos son largos y los vasos rectos en el ilion son cortos. Ahora, las anastomosis que hay entre estos vasos largos son escasas en el yeyuno y son múltiples en el ilion, donde encontraremos arcos de segundo y de tercer grado. La grasa mesentérica es menor en la parte inicial, que es el yeyuno, y mayor en el ilion. Los pliegues circulares son visibles y son grandes, altos y densos, aproximadamente 8 milímetros de altura tienen en el yeyuno. En cambio, en el ilion, a medida que nos vamos acercando al ángulo iliocólico, van disminuyendo hasta que llegamos al ángulo iliocólico y prácticamente ya no hay pliegues. Y los ganglios linfáticos agrupados, que son las placas de Peyer, son escasas en el yeyuno. Solamente encontramos los ganglios linfáticos muy diseminados. En cambio, en el ilion, las placas de Peyer o ganglios linfáticos que están todos asociados son numerosos. Ahí tenemos precisamente la proporción. Tenemos que la longitud total del yeyuno ilion es aproximadamente 6,5 metros. En otros estudios, en otras investigaciones, en personas vivas han demostrado que
mide aproximadamente 4,5 metros. De todas maneras, la proporción, si tomamos en cuenta esta longitud de 6,5 metros, que es la clásica medida que se toma en cuenta en anatomía, veremos que el Y1 tiene 2/5 partes de toda esta longitud, lo cual representa 2,5 metros para el Y1. Y el ilion tiene las 3/5 partes restantes, lo cual equivale aproximadamente a 4 metros. Entonces ahí está la proporción de longitud entre el Y1 y el ilion. Otra característica, hemos dicho que a nivel del Y1, el calibre es aproximadamente de 2 a 4 centímetros y en el ilion es de 2 a 3 centímetros, es decir, menor calibre. La grasa que se encuentra en el mesenterio es escasa, miren, es escasa en el Y1 y es abundante en el ilion terminal. La pared del Y1 es gruesa y fuerte. En cambio, la pared del ilion es más delgada. La presencia de estos pliegues circulares es pues abundante en el Y1, lo cual se puede corroborar radiológicamente, como se ve en esta imagen con contraste, donde se ve que en el Y1 hay numerosos pliegues que están formando esta imagen típica de los pliegues que están llenos de el contraste. En cambio, en el ilion, pues no existe esta imagen de los pliegues, más bien se nota una mucosa bastante lisa, lo cual corresponde a la realidad, puesto que en el ilion terminal disminuye la altura de las vellosidades hasta prácticamente no presentar vellosidades cerca al ilion terminal. También se ha mencionado que está mejor irrigado el yeyuno que el ilion, y esa mejor irrigación proviene de estas arcadas arteriales que tienen vasos rectos de mayor longitud y que alcanzan visiblemente a cubrir todo el ancho de la pared del yeyuno. En cambio, a nivel del ilion, tenemos más anastomosis entre los arcos arteriales, formando pues arcos de primero, de segundo y de tercer nivel y de tercer grado. Y pues como verán ustedes a nivel de la pared, no se aprecia con facilidad los vasos arteriales llegando hasta el borde antimesentérico. Eso no significa que no estén irrigados, ¿no? Sí están irrigados, pero el calibre de los vasos es tan pequeño que no se lo puede ver tan fácilmente como se los ve en el yeyuno. Estos pliegues que se forman en el yeyuno, pues son las válvulas conniventes que han sido estudiadas por este autor, Kerckring, que ha puesto su nombre a estas válvulas y clásicamente hasta el día de hoy se siguen estudiando en algunos lugares con este nombre, ¿no? Válvulas de Kerckring. Lo interesante es que, como ya habíamos mencionado, tienen una altura aproximada de 8 milímetros. Una altura aproximada de 8 milímetros y forman pliegues casi completamente circulares. Aquí está una imagen real, pero este es un intestino ya deshidratado de menor calibre, pero nos permite ver los pliegues de la mucosa. En cambio, en el ilion terminal, lo característico es la presencia de los folículos cerrados, las placas de Peyer. Aquí está una placa de Peyer real y aquí tenemos otra placa de Peyer real en un intestino. Órganos linfoides para la defensa. Pues vean ustedes ahí los pliegues circulares que tienen vellosidades. Las vellosidades intestinales que, como habíamos mencionado ya para el duodeno, le dan el aspecto típicamente aterciopelado. Pues los pliegues circulares o válvulas conniventes de Kerckring tienen una altura de aproximadamente 8 milímetros. Esta altura o este plegado de la mucosa de 8 milímetros hace que la superficie de la mucosa digestiva aumente su superficie en 3 veces más. Entonces, multiplicamos por 8 la superficie intestinal a nivel de estos pliegues circulares. Pero si nosotros vemos el detalle de cada pliegue circular, veremos pues en cada pliegue circular hay unas vellosidades, y esas vellosidades, que son
las que se veían en la anterior diapositiva, estas corresponden a esta. Estas vellosidades tienen medio a 1 milímetro de longitud. Medio a 1 milímetro de longitud. Y pues estas velocidades que tienen medio a 1 milímetro de longitud aumentan la superficie de absorción multiplicado por 10. Y además, si vemos el detalle de una de estas velocidades, veremos que está formada por células cilíndricas con ribete en cepillo, ¿ya? Lo cual constituyen microvellosidades. Y estas microvellosidades tienen aproximadamente 1 micra de altura. Y pues con estas microvellosidades se aumenta la superficie de absorción del yeyuno y león todavía más, se aumenta por 30. De tal manera que la superficie total de absorción del yeyuno ilion llegaría a ser entre 250 y 300 metros cuadrados. ¿Se imaginan ustedes 200 metros cuadrados, 250 metros cuadrados, 300 metros cuadrados de absorción de los nutrientes gracias a la presencia de los pliegues, las vellosidades y las microvellosidades? ¿Cuáles son las funciones básicas del yeyuno ilion? El yeyuno, pues, ayuda a o mejor dicho, funciona en la absorción de todas las sustancias que llegan hasta el duodeno y pasan al yeyuno. Ahí actúa el jugo intestinal que, pues, por medio de reacciones químicas, degrada al mínimo todas las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos que llegan al yeyuno ilion para que puedan ser absorbidos. El ilion terminal tiene una función muy importante en la absorción de la vitamina B12. En ocasiones donde hay enfermedades del ilion, tales como la ileitis regional de Crohn, de ahí viene el nombre, ¿no? Ileitis, pues no se absorbe la vitamina B12. Y esto puede ocasionar una enfermedad llamada anemia perniciosa. Y pues en el ilion continúa la absorción de todo lo que no se ha podido absorber en el yeyuno. ¿Cuáles son las relaciones del yeyuno ilion? Vamos a ver que el yeyuno ilion presenta relaciones anteriores, posteriores, derechas, izquierdas, superiores e inferiores. Aquí estamos viendo un corte que nos está mostrando las relaciones posteriores del yeyuno ilion, ¿no? Aquí está el hígado, aquí está el estómago, aquí está el duodeno, y todo esto es el yeyuno ilion. Este es el duodeno, este es el colon transverso, este es su mesocolon. Este es el yeyuno ilion. Y pues por delante el yeyuno ilion está cubierto por el aumento mayor o epiplón gastrocólico. Aumento gastrocólico que sabemos está uniendo la curvatura mayor del estómago con el colon transverso. Ahí está la curvatura mayor del estómago y por debajo de esto está el colon transverso. El aumento mayor gastrocólico está formado por dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior, entre las cuales existe acúmulos adiposos que son de mayor o de menor espesor de acuerdo a la constitución de la persona. No nos olvidemos que en el interior del aumento gastrocólico, paralelo a la curvatura mayor del estómago, están discurriendo las arterias gastroomentales izquierda y derecha, y de estas arterias gastroomentales que forman un arco de la curvatura mayor, están partiendo vasos sanguíneos para la cara anterior del estómago y para el aumento mayor. Es entonces la relación que tiene el yeyuno ilion por delante. Por detrás, pues nos vamos a encontrar que está en relación con órganos retroperitoneales. Y precisamente en esta imagen estamos viendo una disección completa del tubo digestivo del peritoneo posterior y nos está mostrando directamente los órganos retroperitoneales. ¿Cuáles son esos órganos retroperitoneales con los cuales se relaciona el yeyuno ilion? En primer lugar, podemos mencionar, pues, la arteria aorta abdominal, podemos mencionar a la vena cava inferior, podemos mencionar a la cara anterior de los riñones más sus pedículos renales, los uréteres, podemos mencionar el músculo psoas, el músculo cuadrado lumbar,
que están en relación con el yeyuno ilion en lo que se refiere a su relación posterior. ¿Y con quién se relaciona por arriba el yeyuno ilion? Aquí tenemos el colon transverso, ahí está el mesocolon transverso, y precisamente pues es el mesocolon transverso la relación superior del yeyuno ilion. El yeyuno ilion se pega hacia el mesocolon transverso. ¿Qué vamos a encontrar a la derecha del yeyuno ilion? A la derecha del yeyuno ilion encontramos al colon ascendente. A la izquierda del yeyuno ilion encontramos la pared anterolateral del abdomen, puesto que el colon descendente se encuentra más posterior. Y pues por debajo, antes de ver el divertículo de Meckel, por debajo el yeyuno ilion se está relacionando con el colon sigmoide, con el recto, con la vejiga urinaria, en el sexo masculino con las vesículas seminales, el conducto deferente, en el sexo femenino con el útero, la vagina y con los ligamentos redondos. A nivel del ilion terminal, puede existir la presencia de una prolongación, que es la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico, que está uniendo el intestino medio con la cavidad, con el celoma. Entonces, esta prolongación que puede mantenerse hasta la edad adulta es conocida con el nombre de divertículo, descrita precisamente por este autor, Meckel, divertículo intestinal o divertículo de Meckel. Aquí está un esquema del mismo y aquí tenemos un divertículo en realidad. Este divertículo de Meckel puede tener una conexión directamente con el ombligo. Y aquí tenemos varias modalidades de esa conexión con el ombligo. En primer lugar, puede ser solamente un cordón fibroso. En segundo lugar, puede ser una fístula entre el intestino y el ombligo. En tercer lugar, puede ser que la fístula a nivel umbilical esté en fondo de saco, pero que sea profunda, y el resto fibroso. Incluso podemos encontrar quistes en este trayecto de este conducto ónfalo-mesentérico persistente, y la presencia de el divertículo de Meckel puede pues condicionar una patología llamada meckelitis, la cual debemos tenerla muy en cuenta. No nos olvidemos que este divertículo de Meckel se encuentra hasta a los 50 centímetros de distancia del ángulo iliocólico. Puede estar un poco más allá, dicen que hasta 1 metro más allá puede estar. Entonces, lo importante es que nosotros tengamos presente que en el 2% de los pacientes, de las personas, pues hay divertículo de Meckel, y el divertículo de Meckel puede torcerse y considerarse esa torsión del divertículo de Meckel para hacer un diagnóstico diferencial con apendicitis. ¿Quiénes son estos distinguidos doctores? Estos distinguidos doctores son pues la élite del equipo quirúrgico del Brasil durante la época en la que este personaje que está al medio, llamado Tancredo Neves, postulaba a la presidencia del Brasil. Tancredo Neves, un hombre muy popular, pues prácticamente tenía ganadas las elecciones. Y pues al ver su franco ascenso en la tabla de votaciones, se le ocurrió decir: prácticamente hemos ganado las elecciones. Ni Dios va a poder impedir que yo me siente en la silla presidencial, le dijo a Dios. En este momento, Tancredo Neves está en unos instantes previos a su cirugía, puesto que aproximadamente una semana antes de su posesión presentó un cuadro apendicular caracterizado por síndrome de fosa ilíaca derecha, y pues se le hicieron los estudios clínicos necesarios correspondientes a la investidura de un cuasi presidente de la República de Brasil, en los mejores laboratorios, con los mejores cirujanos, con los mejores anestesiólogos, y
pues procedieron al acto quirúrgico. En el acto quirúrgico le prometieron a Tancredo que pues iba a estar parado en 2 días y iba a estar en su posesión tranquilamente cuando correspondía. Bueno, sacaron el apéndice que no estaba ni siquiera inflamado, le hicieron una pequeñísima incisión, el cirujano fanfarronamente salió a mostrar el apéndice, el tiempo en el que habían logrado sacar lo que era un tiempo récord y todos estaban felices y contentos. Y a medida que iban avanzando los días, a las 48 horas se pone mal el paciente y pues tenía una fiebre de origen desconocido, tenía signos de irritación peritoneal y pues habían mencionado que ya no podría estar en su posesión y tendrían que reoperarlo. Hacen una junta médica llamando a más médicos y vuelven a operarle y hacen una incisión un poco más grande. Hacen una incisión paramediana, como hemos visto ya en la práctica de pared anterolateral del abdomen. Abren y encuentran algo de pus en la fosa ilíaca derecha, lavan la fosa ilíaca derecha, dejan su drenaje y vuelven a salir campantes todos los cirujanos diciendo que había una pequeña infección y que ya se había solucionado y que en poco tiempo el presidente electo del Brasil iba a estar en condiciones de posesionarse. Pero nada más alejado de la realidad, empezó a deteriorarse hasta que llegó a terapia intensiva y en terapia intensiva nuevamente pues ven que se trataba de un abdomen agudo quirúrgico, vuelven a hacer junta médica, entran, nuevamente operan ya con una incisión más grande, mediana infraumbilical, y se encuentran con que Tancredo Neves no tenía apendicitis, tenía diverticulitis y que la peritonitis ya había estado tan avanzada que estaba en sepsis. Lastimosamente, pese a los esfuerzos de todos estos médicos, pues falleció Tancredo Neves y nunca llegó a sentarse en la silla presidencial. Este relato lo hacen muchas personas y concluyen diciendo que de Dios nadie se burla ni nadie lo desafía. El intestino delgado y ayuno íleo se encuentra unido a la pared abdominal posterior por un repliegue del peritoneo que se denomina mesenterio. Meso de repliegue del peritoneo, enterio, de entérico, ¿no? Entérico. Este prefijo entérico siempre se utiliza para los intestinos. Gastroenteritis, inflamación del estómago y del intestino. Gastroenterocolitis, inflamación o infección del estómago, del intestino y del colon. Ya generalmente eso es lo que ocurre cuando tenemos intoxicaciones alimenticias. Pues el mesenterio, que es el que está uniendo al intestino delgado a la pared abdominal posterior, él lo hace por medio de este mesenterio, que tiene unas características que las vamos a ir viendo ahora. En primer lugar, tiene una raíz muy corta, 15 a 18 centímetros, y un extremo intestinal muy largo, 6,5 metros, que corresponden, pues, precisamente a la longitud del yeyuno íleon. Tiene una altura máxima de 15 centímetros, ya entre 10 y 15 centímetros, 10 centímetros generalmente es la variación que tiene a lo largo de todo el mesenterio, ya, y presenta pues una serie de pliegues, tiene una cara anterior o derecha y una cara posterior o izquierda y pues se inserta en lo que se ha venido a llamar raíz del mesenterio, que estamos viendo aquí en esta imagen del néter, y esta otra, que es la imagen de Adams, nos está mostrando la inserción de la raíz del mesenterio, que comienza a nivel del ángulo duodeno y yeyunal aproximadamente en el cuerpo de la vértebra lumbar 2 o la que separa el lumbar 2 de lumbar 3. Entonces ahí comienza la raíz del mesenterio. Esa inserción recorre por el borde derecho de la porción ascendente del duodeno, cruza la cara anterior de la tercera porción del duodeno, donde se encuentra con la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior y los ganglios linfáticos que están yendo a drenar o los vasos linfáticos que están yendo a drenar a los ganglios que acompañan a estos vasos.
La raíz del mesenterio continúa dirigiéndose oblicuamente hacia abajo y hacia la derecha, como vemos aquí, hacia abajo y hacia la derecha, cruzando, como ya hemos mencionado, a la arteria aorta, a la vena cava inferior. Como verán ustedes, aquí está cruzando el uréter, está cruzando al músculo psoas ilíaco, está cruzando a la arteria gonadal y a la vena gonadal, lo propio que al nervio génito femoral, hasta llegar a el ángulo iliocólico, que está aproximadamente a nivel de la parte superior de la articulación sacroiliaca. Ahí lo tenemos. Ahí está la raíz del mesenterio, que como hemos mencionado, mide aproximadamente 15 centímetros, 15 a 18 centímetros, ¿no? Y en esta imagen estamos viendo las relaciones posteriores y la vascularización precisamente del intestino delgado, que es proporcionada por la arteria mesentérica superior. Ahí la tenemos, a la arteria mesentérica superior. Este es el tronco celíaco. La arteria mesentérica superior, que se origina en la cara anterior de la aorta a nivel del cuerpo vertebral de la vértebra lumbar 1. Y pues la mesentérica superior, como primeras ramas, va a dar la arteria pancreático-duodenal anterior inferior, luego va a dar algunas pancreáticas como la pancreática magna, va a dar ramas hacia el lado izquierdo, 16 ramas correspondientes a las 16 asas del intestino delgado, y al lado derecho va a dar las arterias cólicas derechas superior y derecha media, siendo su rama terminal esta, que es considerada como cólica inferior, pero su nombre en realidad es tomado de las partes que irriga. Esta es la rama iliocólica o rama terminal de la arteria mesentérica superior, y el otro nombre completo es ilio biseco apendiculocólica. Ilio porque tiene una rama para el ilion terminal, biseco porque tiene una rama secal anterior y una rama secal posterior, apendículo porque de la rama secal posterior está originándose la arteria apendicular, y cólica porque tiene una rama ascendente que es la rama cólica inferior, ¿no? Esta rama, cólica inferior. El cólica superior, cólica media y cólica inferior, ya, que provienen de la mesentérica superior y que están llegando, como ven ustedes, a el ciego, el apéndice, colon ascendente, ángulo hepático y la mitad derecha del colon transverso. Pero en conclusión, el mesenterio, además de tener grasa, como estamos viendo en este corte, contiene en primer lugar a la arteria mesentérica superior. Y ahí estamos viendo precisamente una asa intestinal de nuestras disecciones, donde vemos los arcos arteriales. Seguramente estamos aquí a nivel del yeyuno, porque vemos que estos vasos rectos son bastante largos, ¿no? Y ahí vemos el tejido adiposo. Y en el interior del mesenterio también pues se encuentra la vena mesentérica superior. En esta imagen de McGraw-Hill precisamente estamos viendo hacia atrás la arteria mesentérica. Ahí están sus ramas intestinales para las asas y ahí están sus ramas cólicas. Y aquí estamos viendo la vena mesentérica superior, que drena la sangre de todos los lugares donde irriga la arteria mesentérica superior, asciende y por detrás del páncreas se une a la esplénica para formar esta vena que es la gran vena porta. Ahí está la mesentérica superior, que se une a la esplénica para formar la vena porta. Ahí tenemos nuevamente la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior, y más arriba estará la porta. Hemos mencionado que a la izquierda son las ramas intestinales para las 16 asas intestinales, y a la derecha las ramas cólicas superior, media, y la rama terminal que es la iliocólica, cólica inferior. Aquí tenemos precisamente una distribución de estas arterias en lo que se refiere al intestino delgado y al intestino grueso. Es un esquema de la mesentérica superior, proporcionando irrigación a las 16 asas intestinales delgadas, proporcionando irrigación por su rama terminal, que es la iliocólica, al ilion terminal, al colon ascendente, al ciego y al apéndice, y las ramas que van a ir a irrigar el colon ascendente y transverso hasta la mitad.
Y entonces, estas ramas son las que van a ir dando ramas ascendentes y descendentes y formarán al final todo un arco paracólico. ¿De dónde proviene la inervación del yeyuno ilion? Proviene de los nervios esplácnicos, el esplácnico mayor, el esplácnico menor y el esplácnico accesorio están representados aquí con amarillo, verde y rojo. Y pues el esplácnico mayor, después de haber atravesado el diafragma, hace anastomosis con el ganglio celíaco. Y el nervio esplácnico menor, también después de haber atravesado el diafragma, llega hasta el ganglio aórtico renal y de este ganglio aórtico renal parte el plexo mesentérico superior, los ganglios mesentéricos superiores, por medio de los cuales la inervación simpática y parasimpática llega al intestino. Aquí tenemos precisamente un detalle donde vemos al fondo la aorta, donde vemos el trípode de Haller o eh, tronco celíaco con su rama gástrica, con su rama esplénica y su rama hepática. Y a los lados del origen del tronco celíaco encontramos los ganglios celíacos o semilunares, que tienen un ángulo externo donde está recibiendo al nervio esplácnico mayor y un ángulo interno donde están recibiendo a las ramas del nervio vago derecho que estaba por detrás del esófago. Y de esa manera, estos ganglios están recibiendo componentes simpáticos y parasimpáticos. El nervio esplácnico menor y el nervio esplácnico accesorio van a ir a desembocar en lo que se conoce con el nombre de plexo aórtico renal, y el plexo aórtico renal va a dar ramas, al igual que los ganglios celíacos, a este ganglio que está formando el ganglio mesentérico superior. Y a partir del ganglio mesentérico superior o plexo mesentérico superior, que contiene elementos simpáticos y parasimpáticos, parten las fibras nerviosas junto con las ramas de la arteria y se distribuyen en todo el yeyuno ilion, en el ciego, en el apéndice, en el colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso. Otras estructuras que vamos a encontrar en el interior del mesenterio, pues son los ganglios linfáticos. Menciona que aproximadamente 200 ganglios linfáticos contiene el mesenterio. Pero además de los ganglios linfáticos, contiene los vasos linfáticos y unos vasos linfáticos muy especiales que son los que van a recoger la linfa del intestino, que son los vasos quilíferos de Ascel. Los vasos quilíferos de Ascel son los encargados de llevar los nutrientes hacia el sistema ganglionar, especialmente los nutrientes de mayor peso molecular que no van a poder ser integrados a las células, son llevados a los ganglios linfáticos que se encuentran alrededor de las arterias, que se encuentran paralelos a la aorta y pues terminan allá. Ahí tenemos una imagen que nos está mostrando el mesenterio con su tejido adiposo abundante, pero lesionado, y ahí está el intestino grueso, es el intestino delgado, aquí está el intestino grueso con una tenia, donde también su tejido adiposo puede estar lesionado, ¿no? Ahí vemos una asa intestinal siendo demostrada. Pues cuando existe el diagnóstico de herida de bala o herida punzocortante en el abdomen, con la sospecha y o la certeza de perforación intestinal, pues se hace una cirugía llamada laparotomía exploradora y así como está en esta imagen, se revisa asa por asa, comenzando en el ángulo duodeno y yeyunal, avanzando hasta el ángulo iliocólico. Metódica y sistemáticamente se van viendo las asas, la vascularización y si presentan orificios en su cara anterior y en su cara posterior. Ahí tenemos un divertículo de Meckel, precisamente, pero es de una pieza de autopsia, ¿no? Nada raro que de Tancredo. Y ahí tenemos un divertículo de Meckel completamente necrosado, ya que se ha producido la torsión intestinal y también va a ser retirado. Ahora, la arteria mesentérica superior y especialmente la vena mesentérica superior pueden llegar a obstruirse. Pueden llegar a obstruirse y ocasionar pérdida de irrigación en el intestino como está en esta diapositiva.
Ahí tenemos un intestino normal, ahí está el yeyuno, ahí está el ilion, y aquí tenemos un intestino patológico, en el cual posiblemente haya habido una obstrucción de la arteria mesentérica, lo cual es conocido con el nombre de infarto mesentérico. Ahora, es importante esto porque si encontramos sectores dañados del intestino, pues difícilmente podremos extirparlos, puesto que si extirpamos el 40 o el 30% del intestino, eso ya es incompatible con la vida. Y aquí tenemos una imagen radiográfica de cómo se ve las dilataciones del yeyuno ilión cuando está en una situación patológica, ¿no? Esta es una radiografía de pie. Y aquí vemos precisamente en esta tomografía que nos está mostrando cómo el intestino está dilatado. Y nuevamente estamos viendo aquí cómo el intestino se dilata. Y ahí vemos cómo están buscando precisamente solucionar el infarto mesentérico, situación que es muy difícil y muy caótica a veces, ¿no? Y ahí tenemos nuevamente el edema de la pared del yeyuno ilion, ahí están las válvulas, ese será el yeyuno, y aquí hay otros, ¿no? Muy bien, y esta es una placa radiográfica con contraste que nos muestra todo el marco colónico, pero también nos está mostrando el yeyuno ilion. Ahí estamos viendo al yeyuno con sus pliegues que están formados por las válvulas, y ahí estamos viendo el ilion. Ahora, lo interesante es que aquí nos están mostrando una enfermedad, ¿sí? Diverticulitis. Muchas gracias por su atención. Continuaremos luego.